Japón sale derrotada, como sabemos, y es obligado a retirarse de China, incluida la isla de Taiwán. Entonces, nacionalistas y comunistas retoman esa guerra civil que habían dejado en stand-by precisamente por esa lucha contra el expansionismo japonés. Y durante esos años, los comunistas van ganando fuerza y conquistando cada vez más territorios, hasta arrinconar al Kuomintang, que en 1949 huye y se establece en Taiwán. Ahí resistirá lo que se conoce como la República de China. Por su parte, el 1 de octubre de 1949, Mao Zedong proclama la República Popular de China en Pekín. Y así queda establecida la disputa entre las dos Chinas. Claro. La nacionalista, que se establece en Taiwán, y la comunista desde la China continental. Ambas reclamarán su control sobre la otra porque se consideran las legítimas soberanas de China. Y de hecho, hay un mapa bastante bueno en el orden mundial, que no hemos hecho todavía para variar. Recomendación, donde si no, claro. sobre las reclamaciones territoriales precisamente de Taiwán. Sí. Y creo que está bastante guay y se ve todo Sí, de que forma te muy reclama todo China continental. ¿Qué dices? Claro. O sea, Taiwán te reclama China continental y creo que también zonas de Mongolia y del Quinto Pino, porque ellos quieren volver a las fronteras imperiales de China. Sí. La República Popular China es más comedia en su reclamación de yo solo con Taiwán, pero Taiwán dice yo vuelvo a la época de los emperadores chinos y se vienen ahí un poco. O sea, está bien ese rollo de quiero... Yo me veo con fuerzas, tengo la moral alta y quiero pasar de mi islita a un imperio gigantesco. Por pedir que no quede. Claro. Eso es como cuando sientas síndrome del impostor, piensa que Taiwán te reclama la China imperial. Eso es. Me parece un consejo fantástico para la vida. No, pero es lo bonito lo que habéis contado de que al final no hay ninguna verdadera China porque las dos a su manera llevan coexistiendo mucho tiempo y se han enfrentado muchas veces y demás. Ahora en la ONU, por ejemplo, ya está solo reconocida la República Popular China. Pero bueno, que en términos históricos las dos han convivido mucho tiempo. O sea, que no es que haya una salido de la otra o sea una escisión, no, ni mucho menos. Sí. Entonces, viendo cómo quedan repartidos cada bando, cuesta entender por qué esa República Popular de China, que es el segundo país más grande del mundo, no logra controlar una isla tan diminuta, tan pequeña, tan poco poblada. O sea, que es bastante llamativo en el sentido de, jolín, es hasta una potencia nuclear, ¿no? Claro. ¿Por qué no ha conseguido la República Popular de China hacerse con la isla de Taiwán? ¿Qué es lo que les ha impedido a lo largo de las décadas hacerse con ese control? Pues aquí tenemos que hablar del segundo actor más importante en toda esta historia, que es Estados Unidos, nuestro antiguo nuestro amigo Estados Unidos. Aquí, claro, tenemos que pensar en la época, que es que en 1950 estamos en plena Guerra Fría. O sea, termina la Segunda Guerra Mundial, inicia la Guerra Fría. Y Taiwán se convierte en un punto central de contención al comunismo de la China de Mao. Estados Unidos, pues claro, no tarda en aliarse con la República de China, proporcionándole ayuda estratégica y armamentística. Y bueno, claro, aquí también hay que tener en cuenta que en 1950 estamos en plena guerra de Corea. O sea, ya hay un conflicto abierto, que otro día hablamos de Corea. Más melones abiertos. Más melones abiertos, Segundo. sí. Claro, ya hay otro conflicto abierto de contención al comunismo en Asia en ese mismo momento. Por lo tanto, Taiwán se entiende casi como una extensión del mismo. Truman, de hecho, el presidente Truman manda a la séptima flota estadounidense al estrecho de Taiwán, esos 160 kilómetros de los que hablábamos antes, que son estratégicos, para evitar pues, una extensión del conflicto, así como una invasión de la República Popular. Claro. Y esta contención de Truman, además, se formalizó con la creación de la SEATO, que es la Organización del Tratado del Sudeste Asiático, que el nombre no suena un poco No es muy conocido. Pero es similar al de la OTAN, ¿no? Organización del Tratado del Atlántico Norte, y es una cosa así un poco parecida, que pues es una alianza de seguridad que reúne a distintos países asiáticos, entre ellos Taiwán en este momento, para contener al comunismo pues en esa región. Básicamente una OTAN asiática de aquel momento. Básicamente, pues con países como Corea del Sur, Japón, Pakistán, pues todos los amiguis de todos los Estados amiguis, Unidos. todos los amiguis de Estados Unidos ahí reunidos. Y los haters de la República Popular de China. Y además hay que tener en cuenta que la SEATO nace en los años de las crisis del estrecho de Taiwán, en 1954, en el 55 y en el 58. Hay varias ahí concentradas. Están las primeras, que fueron en septiembre del 54 y agosto del 55, donde Pekín bombardea islas del archipiélago de Taiwán. Están las islas Kinmen, Matsu, muy próximas a esa
costa de la China O sea, que continental. Taiwán la grande está lejos de la China continental, pero Taiwán tiene islas pequeñitas Eso es. justo enfrente de la costa. Hay Eso como está el archipiélago de pescadores, creo que se llama, que Vale. está muy cerca de la isla principal, pero luego hay como estas islas, pues Kinmen y Matsu, que están justo en la costa y se entienden como parte de ese, O sea, ese es archipiélago el de Taiwán. perejil taiwanés. Es el perejil taiwanés. Claro, de hecho, exactamente. cuando se plantea la posibilidad de una invasión de China, de Taiwán, no se tiene en cuenta tanto este tipo de islitas pequeñas. Ya. Se habla mucho de Formosa, pero realmente estas islas, Kinmen, Matsu, es más probable que una invasión de China empiece por estos Ya, claro, enclaves, están- que evidentemente por esa isla de Formosa. El caso es que Pekín bombardeó estas islas del archipiélago de Taiwán y Eisenhower, que en ese momento era el presidente de Estados Unidos, lanza una operación naval para defenderlas. Y ese mismo septiembre se había firmado el Acuerdo de Manila, con el que se establecía precisamente esa organización del Tratado de Defensa del Sudeste Asiático. Organización que, como decimos, reunía a Estados Unidos con esos distintos países de la región. Y al final, Pekín y Washington pues dialogan y la situación se desescala. Sí. Pero llega 1958 y la República Popular de China reanuda los ataques contra el archipiélago y de nuevo Eisenhower vuelve a mandar a su armada para parar esos ataques que terminan a los meses. No se le puede negar la persistencia a Mao de intentar Sí. retomar... También un tipo eh, con moral. Sí, completamente. Es como el Alcoyano. Eso es. Además, hay, mira, referencia cómo la futbolística encuentra, que eh? la he conseguido. Sí, Sí, lo señor. consigue, si no, no se queda tranquilo. Bueno, el caso es que hay una anécdota muy curiosa en todo esto, y es que la administración Eisenhower consideró el uso de bombas nucleares para parar el conflicto. Pero bueno, al final recogieron cable y se echaron atrás. menos Pero mal. Sí. podríamos haber tenido un Hiroshima chino. O sea, me parecía un poco excesivo utilizar armas nucleares para evitar el bombardeo de unas islitas, no sé. Sí, pero ya te denota que había ciertos perfiles en la administración estadounidense que iban un poco a calzón quitado con el tema nuclear. En plan, tenemos esta herramienta, ¿por qué no la usamos? Como, vamos a parar, por favor. Claro, no, vamos es que a habría molado, reflexionar. sí. Eso, en años 50 Claro, me claro. imagino todo, venga, algo, algún problemita, bombas nucleares. O sea, todo se arreglaba con bombas nucleares. Y es como, no, a ver. Un Sí, poquito todo de puede cabeza, funcionar por así. favor. No, frena un poquito, Claro. ¿no? Es verdad que no se han vuelto a dar ataques directos desde entonces, aunque la tensión sí que ha sido una constante, con periodos más tranquilos, otros mucho más tensos. Recuerdo a finales de los 90 que hubo otra crisis del estrecho de Taiwán. Sí. Y también esas maniobras militares que hemos visto en los últimos años por parte de Pekín. Aviones que se meten y Claro, luego salen, eso barcos es que se meten y luego salen. Sí. Bastante típico eso, como maniobra de la República Popular de China para intentar disuadir o amenazar Sí. a la población taiwanesa. Hay que pensar también en las propias exigencias de la China continental, porque es un país inmenso a cohesionar bajo ese mandato de Mao, el drama de la revolución cultural de los 60, el giro hacia ese desarrollismo posterior, eso ha influido bastante en ese freno de los ataques. Y al final lo que vemos con estas crisis es que Estados Unidos es el gran garante de la seguridad de Taiwán Sí. desde la Guerra Fría. Y además, si en algún momento deja de interesarle seguir disuadiendo a China, por lo que sea, pues Pekín no va a dudar en atacar Taiwán. Entonces, bueno, pues ahí tenemos al gran actor y el papel que cumple Estados Unidos en esto, ¿no? En un contexto de Guerra Fría, pues esta alianza tenía sentido dentro de esa política de contención. Claro. Y eso que hay que decir que la SEATO, esta organización de la que hablábamos, fracasó una década después porque los países firmantes pues no se ponían de acuerdo en actuar en cuestiones como el conflicto de la guerra de Taiwán. Entonces en el 77 pues dicen esto ha muerto, ¿no? Y todavía estamos en plena Guerra Fría. Y bueno, después de la Guerra Fría esta alianza va a perdurar, pero los motivos cambian. Pero bueno, ya lo veremos después. Claro, aquí otra cosa que sucede estos años, bueno, que muestra un poco yo creo que esa rivalidad y la importancia del papel de Estados Unidos es que la República de China, Taiwán, para que nos entendamos, pierde ese asiento permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y lo gana la República Popular de China, la comunista, en el año 71. Esto es gordo, o sea, tiene Bastante implicaciones tocho, bastante sí. graves. Sí, de hecho, esto del asiento del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no es un asunto menor. Como diría Mariano Es cosa Rajoy, mayor. dicho de otra manera, es cosa mayor. Referente. Porque, totalmente, de este podcast. Recordemos que China es uno de los 5 miembros permanentes de ese Consejo de Seguridad, Sí. que tiene poder de veto, tiene la capacidad de influencia y el poder geopolítico que se gana.
precisamente con este conflicto. Porque con la división de las dos Chinas en 1949, la República de China, en Taiwán, heredó el asiento tras la Segunda Guerra Mundial y se inició un conflicto diplomático con el que la República Popular de China reclamaba ese sitio. Si ambos se consideran los legítimos soberanos, ambos ambicionaban ocupar ese asiento en el Consejo de Seguridad. Claro. Es un símbolo internacional de cuál es la verdadera China realmente. Porque si lo pensamos en términos prácticos, la China comunista tenía más peso para reclamarlo. Controlaban la mayor parte del país, estaban asentados en su capital, que era Pekín. Era más un problema de dos modelos de gobierno enfrentados, más que de dos países diferentes. Claro. Que esto es importante también en la concepción, por ejemplo, que tiene el Kuomintang sobre lo que significa ser chino. Claro. Si es ser independiente o reunificarte. Y la mayoría de los países de la ONU estaban de acuerdo con esta idea, por la votación en la Asamblea General, porque esa votación fue favorable precisamente Claro, a la Popular. República Popular. El problema es que si Estados Unidos aprobaba ese cambio, cedía puestos al comunismo en el Consejo de Seguridad. Porque ya estaba la Unión Soviética. Claro. Claro, estaba la Unión Soviética, estamos hablando de un contexto de Guerra Fría, era una decisión bastante peliaguda en ese Sí. momento. Y Estados Unidos trató de evitarlo, votó en contra de esa resolución, pero al final esta se terminó aprobando con la aprobación del 60% de la Asamblea de Naciones Unidas. Y hay que decir que España se abstuvo Sí. en esa Ni resolución. taiwaneses ni prochinos. Ni de No, no. izquierdas ni de centro. derechas. Franco era de centro. Frank. Sí.